Sables. A partir de este momento estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, la causa R. Muy buenas tardes desde el miércoles 3 de mayo de 2023. Saludamos a todos nuestros oyentes desde los estudios de Radio Caracas Radio, donde nos encontramos con el diputado Arnoldo Benítez, presidente de la subcomisión de la Asamblea del 2015 en materia de pensionados y jubilados. Y vamos a tener conversación por vía telefónica con Andrea Tavares, secretaria general de la Causa R. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Luis. Un saludo a Arnoldo también allá en el estudio y por supuesto a todo el equipo de producción que está allí siempre apoyándonos. Saludos a todos y a la audiencia, por supuesto. Es un programa que llega a todos ustedes gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Caterín Manzano en la producción general, a Yair Pacheco en la producción de este programa, a Gregorio González en los controles. Y vamos a entrar en materia de una vez, Andrea, para tratar de escudriñar junto a Arnoldo Benítez este exterminio del salario que se terminó de concretar el día lunes 1 de mayo. Es decir, ya es oficial por las medidas anunciadas por Nicolás Maduro que el salario termina de desaparecer en Venezuela como un elemento para compensar a los trabajadores por su esfuerzo. Y tenemos decretado ya de una vez, con esos aumentos pírricos de unos bonos ocasionales, la desaparición del salario. ¿Qué percepción y qué posición oficial tienes como secretaria general de la Causa R? Y también tengo entendido que hoy diste una rueda de prensa en tu calidad de coordinadora de la Comisión de Asuntos Sociales de la Plataforma Unitaria en el día de hoy, y me gustaría saber cuál es la percepción formal de la Causa R con respecto a estos anuncios. Mira, te voy a comenzar con un ejemplo que yo colocaba esta mañana en esa rueda de prensa que tú señalas. Yo decía esta mañana que el salario en Venezuela estaba como en una especie de coma inducido. Es decir, este régimen agarró el salario, lo dejó moribundo y lo tenía allí en un coma inducido. Y el 1 de mayo, Luis, simplemente lo que hizo fue el régimen desconectarlo y declarar la muerte a las tantas horas del 1 de mayo del 2023. Y el tema es que con la muerte del salario van juntos otros muertos, porque van muertos las prestaciones sociales también, que mueren con el salario, mueren todos los, es la convención colectiva de los trabajadores, y peor aún, hay muertes de leyes, muere la ley del trabajo, muere los artículos de la Constitución, y de alguna manera es una muerte de la Constitución que determina pues cuáles son las condiciones en las que debe estar un trabajador en Venezuela. Entonces, esa era una metáfora que utilicé para explicar cómo este salario no es que acaba de morir, es que ya tenía moribundo bastante rato, y esta vez pues que se materializó este salaricidio, por darle un nombre que no existe, pero aquí en Venezuela hay muchas cosas que no existen en ningún lugar del planeta y aquí las vemos, y lo más increíble es que ya ni siquiera nos asombramos como en otras ocasiones los venezolanos se asombraban. Entonces, esta muerte del salario, de alguna manera, como tú decías, somete a los trabajadores, tanto a los activos como los jubilados y los pensionados, y a las familias, porque
una familia depende precisamente de los salarios de quienes trabajan en ese núcleo familiar. Entonces condena a la familia venezolana a más hambre, más miseria, a destrucción, a desatención, a abandono, a tantas circunstancias que ya se han vivido, pero que bueno, se pierde toda la esperanza de poder recuperar, aunque sea en ni siquiera un poder adquisitivo normal, pero por lo menos el de la supervivencia ya ni siquiera ese existe. Entonces, bueno, por supuesto, estos meses de lucha, de protesta de los trabajadores, los jubilados, los pensionados, recibieron como respuesta la burla, fue una cachetada a la clase trabajadora y no podíamos esperar menos de un régimen que se apoya en el neoliberalismo salvaje para hacer que el 90% de la población pobre pague los lujos, las riquezas y las excentricidades de ese otro 10% de enchufados que giran en torno a estos altos cargos del Estado. Entonces, bueno, es lamentable que además nosotros tengamos que ver pagar esta incapacidad de este régimen de administrar las finanzas públicas, pero también pagar como trabajadores y como jubilados y pensionados la corrupción que ellos ejercen desde hace muchos años y que ha dejado devastada toda nuestra riqueza y con la cual, por supuesto, se distribuyen los recursos para la sociedad en general. Así que esto contrasta mucho lo que viven los trabajadores venezolanos con el modus vivendi de estos altos jerarcas que nosotros hoy decimos, bueno, o sea, ¿cómo es posible que con ese descaro se le diga a los trabajadores que aquí no hay recursos cuando jactan de haber construido estadios con jacuzzi, de traer artistas internacionales que cobran millones de dólares por sus presentaciones, cuando los vemos con esas prendas de alta gama de diseñador, porque si sumamos los zapatos de Delcy Rodríguez, más el reloj de su hermanito Jorge, más los zapaticos y las camionetas de Placito, y así las carteras de Silvia Flores, y seguimos sumando, seguramente allí encontraremos muchísimo dinero para pagar lo que los trabajadores venezolanos deberían devengar. Entonces, bueno, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir manteniendo la protesta activa de la clase trabajadora, pero también le decimos al país que tenemos ya absoluta claridad de decirle a la gente que si no hay un cambio político, Luis, imposible que nosotros podamos restablecer el Estado social y de derecho, que podamos, por supuesto, garantizar un trabajo decente y un salario suficiente para los trabajadores, porque no es la naturaleza de este régimen que solamente piensa en un mercantilismo y en un neoliberalismo salvaje, pero también en apropiarse de fondos públicos. No es del interés de ellos que los trabajadores progresen. Entonces, urge un cambio político, urge un cambio de gobierno, y para eso estamos luchando en este día a día desde nuestra organización política. Hemos propuesto unas primarias, hemos propuesto una candidatura que justamente habla de la dignidad de los trabajadores, y no vamos a cesar en esta lucha por mucho que nos cueste, pero necesitamos que Venezuela vuelva a ser libre y vuelva a tener una democracia. Para nosotros es importante también pulsar la opinión del diputado Arnoldo Benítez, quien preside una comisión de la Asamblea Nacional de pensionados y jubilados, que atiende ese gran sector de la población, porque además en un momento, Andrea, donde hay una emigración tan bárbara de venezolanos, el sector que representa en este momento pensionados y jubilados en Venezuela es una proporción altísima. Son 5 millones de venezolanos, algo así, que
que en este momento, digamos que son los más indefensos ante las medidas aprobadas por Maduro, porque partimos de la base de que por lo menos en el caso de aquellos trabajadores activos, aunque sea con algunos bonos, haya aunque es un bono miserable, hay una mínima compensación. Sin embargo, en el caso de los pensionados, la pensión quedando sujeta como está al salario mínimo y el salario mínimo no habiendo sido tocado, estamos condenando verdaderamente a la muerte a los venezolanos. Y me gustaría saber, Arnoldo, qué perspectiva y cuáles eran los planteamientos que tú nos ibas a hacer en el programa de hoy. Bueno, sí, mira, todo el mundo desde hace una gran cantidad de años esperaba el 1 de mayo, porque ese era el momento en que se anunciaba un incremento del salario, ¿no? Y obviamente todavía habían quienes esperaban que este lunes se diera eso. No se dio. Ese decreto de que se esperaba se convirtió en el decreto de guerra-muerte de Maduro contra los pensionados, con jubilados y contra la masa trabajadora en general. Porque Maduro decretó el exterminio del salario. Todos los beneficios que giraban alrededor del salario mínimo, como bien lo dijo Andrea, las prestaciones sociales, los aguinaldos, el bono vacacional, el bono nocturno, el bono de producción, las horas extras, la profesionalización. Es decir, todo lo que tú percibías desde el punto de vista contractual inclusive, sobre la base del salario, eso desapareció. Eso se murió. Y de ahí por eso es que nosotros hablamos del exterminio, ¿no? Maduro de un solo plumazo acabó, decretó el exterminio del sueldo y del trabajo. Porque por un lado el sueldo y el salario, pero el trabajo es porque ¿quién va a trabajar? Exactamente. ¿Para quién va a ser en este momento atractivo el hecho de trabajar teniendo unos sueldos tan miserables? Bueno, entonces mira, aquí se hablaba, y cuál debería ser. Lo lamentable de todo esto es que el régimen, en este caso el usurpador Maduro, ha utilizado inclusive esos bonos como un arma para contener la protesta de todos nosotros. ¿Por qué? Porque simplemente cuando él te habla de que hay un bono de guerra económica, ese bono de guerra económica solamente será posible adquirirlo si tú estás inscrito o estás registrado en el sistema Patria. Tú y yo no estamos registrados en el sistema Patria. A mí me llegan 130 bolívares. ¿Por qué? Porque inclusive cometieron el error de ni siquiera haber anunciado nada para los pensionados. Cuando se dieron cuenta que somos 5.380.238 pensionados, decidieron, bueno, darle una limonita ahí de $20 a los pensionados. Pero $20 en la plataforma Patria. ¿Para qué? Para que yo me vea obligado a quedarme en mi casa, no protestar, porque si no simplemente estoy sujeto a que me quiten mis $20. Y entonces continuó con los 5 miserables dólares, esos que recibimos, porque desde hace 412 días, hoy, nosotros recibimos el 17 de marzo del año pasado 130 bolívares, que para ese instante, dada la tasa cambiaria, equivalían a $30. Es decir, $1 mensual. Perdón, $1 diario. Ajá. ¿Y qué pasó? Que durante esos 412 días, ese proceso de desmoronamiento de nuestra moneda, producto pues, de la inflación esa desatada e incontrolada por esas políticas nefastas económicas que tiene, si es que la tiene, son nefastas, el régimen, bueno, eso se convirtió en una pendiente negativa que nos llevó esos $30 a $5. Y es más, no sé, yo creo que lo tenían aguantado para eso, pero nada raro es que siga el proceso inflacionario y esos $5 vayan decreciendo a 4, 3, 2, 1 hasta que se convierte en 0, y ahí sí es verdad que definitivamente se acabó el salario.
Así es. Andrea, tú que estás en contacto con otras fuerzas políticas, con otros movimientos políticos que mantienen la relación no solamente a través de la plataforma unitaria, sino a través de gremios, ¿qué puedes percibir? ¿Cómo es la reacción en este momento? Siento que por un lado hay una gran indignación, pero hay perspectivas de unificación de criterios para afrontar las luchas que vienen. Sin duda, Luis. Primero, lo que tenemos que hacer es felicitar a todos los gremios y sindicatos y asociaciones que han hecho un esfuerzo realmente plausible en todo este tiempo de unificar criterios de lucha. Esto ha sido muy importante porque, bueno, sabemos que hay muchísimos sindicatos, agrupaciones, tendencias de trabajadores. Además, bueno, recuerden ustedes que este régimen desde un principio atentó contra las organizaciones sindicales, ya preparándose pues para anular esas instancias de lucha, sustituyéndolas por unos consejos de vigilancia y por supuesto de control de los trabajadores. Entonces, con unos sindicatos debilitados, con unos gremios debilitados, progresivamente, bueno, se han unificado, se han venido agrupando, reagrupando, y se ha consolidado una estrategia de lucha común, y eso es muy importante. Organizaciones políticas que estamos en la plataforma nos hemos comprometido es a acompañar y expresar pues todo el apoyo posible, porque también somos respetuosos de la naturaleza gremial de estas instancias y no hemos querido hacer interferencia en ese sentido, pero sí con todos hemos tenido relación y todos están plenamente conscientes de que cuentan con el apoyo y con la solidaridad de todas las organizaciones. Y en las organizaciones de la plataforma unitaria ha habido total coincidencia en rechazar este atropello y en los términos en que todos hemos rechazado, y ha sido tan relevante para la plataforma este hecho que no solamente se emitió un comunicado oficial, sino que además la dirección política de la plataforma el día de ayer decide hacer esta rueda de prensa y bueno, nos permitieron a nosotros asumir esta vocería para reafirmar todas estas denuncias que ya se habían hecho en el comunicado, y bueno, por supuesto, para hacer para darle más fuerza pues a ese respaldo y a ese apoyo a la clase trabajadora, tanto de los activos como de los jubilados y pensionados. Es importante señalar, Luis, que no es solo que no se aumentó el salario, no es solamente eso, sino que es que tenemos el salario más bajo del mundo, porque a lo mejor si ganáramos $200 de salario mínimo, nosotros estaríamos tristes porque no hubo un aumento, pero decimos que por lo menos $200 todavía nos da un margen de supervivencia. Pero es que además de que no lo subieron, es que tenemos $5 de salario y no hay ningún otro país en el mundo, ni siquiera un país pobre. O sea, estamos hablando, nosotros obviamente somos un país pobre, pero me refiero que somos un país que tiene recursos petroleros, que tiene recursos minerales suficientes para tener una economía fuerte, poderosa, por supuesto, unos sueldos y unos salarios suficientes para los trabajadores. Entonces, es que no solamente tenemos el salario más bajo del mundo, que nos aumentó. Entonces, esto es de verdad, en cualquier otro país del mundo, hoy está la calle encendida. Nosotros estamos en una dictadura que ha sido inclemente, que ha sido de verdad cruel con su disidencia, y que ha dejado muy en claro que no le va a tener pulso para tomar acciones represivas de cualquier índole,
bien sea de encarcelamiento, de persecución, en general de cualquier violación de derechos humanos, si consideran que la supervivencia de ellos en el poder está en peligro. Entonces, tenemos nosotros muchas herramientas, seguimos con mucha valentía, de verdad. Los trabajadores han sido incansables porque han sido días enteros, más de un año de lucha, porque desde el año pasado y antepasado comenzaron estas protestas. Los jubilados y pensionados fueron, bueno, Arnoldo ha sido protagonista en todas esas movilizaciones, han sido pioneros al punto que, bueno, lograron una movilización muy importante ahí frente al Seguro Social, que, bueno, finalmente el régimen quiso aplacar, porque ya tenían los pensionados y jubilados protestando, quiso aplacar ofreciendo un bono de 10.000 bolívares para un grupito de pensionados y jubilados, porque no los incluía a todos, y justamente pues los más recientes, los jubilados más recientes. Y bueno, evidentemente era, como todo lo de ellos, una gran farsa y una gran mentira. Nunca le pagaron un bolívar a ningún jubilado, a ningún pensionado, y hoy terminan, el 1 de mayo terminan saliendo con esta locura. Hoy en Venezuela podemos hablar perfectamente de esclavitud del siglo XXI. Eso es lo único que se puede ver en este país, y a todos los países que han seguido el caso venezolano, y yo le hago un llamado a la izquierda del mundo, a esa izquierda que habla de la clase obrera, de la clase trabajadora, de las luchas. Vean esto que está pasando en Venezuela y no se dejen llevar por la retórica del régimen. La realidad es que estamos en un neoliberalismo salvaje, y la clase obrera y trabajadora venezolana está condenada al exterminio, a la muerte por hambre, por inanición y por falta de atención de salud, porque obviamente con ese sueldo es imposible ni siquiera poder asumir gastos médicos en unos hospitales donde no hay absolutamente nada. Entonces la situación es muy grave y muy delicada para nuestros pensionados y jubilados. No los podemos dejar solos, no los podemos abandonar, y cada vez que salgan a la calle a exigir y a reclamar sus derechos, todos los ciudadanos venezolanos debemos estar ahí acompañándolos, porque en este momento más que nunca ellos nos necesitan a nosotros. Este país que hoy el régimen destruyó fue construido a pulso, a trabajo, con trabajo decente por todos esos venezolanos que hoy son jubilados y pensionados. De manera que lo poco que queda en el país lo debemos a la construcción de ellos, y por supuesto lo que no hay es porque lo destruyeron quienes hoy también pretenden destruir y eliminar del mapa a los trabajadores, a los jubilados y pensionados. Es decir, fascismo puro, Luis, fascismo. Acabar con un sector vulnerable de la población, porque quizás ellos los consideran que hoy no son útiles para el trabajo, y no, sin el menor pudor, consideran que deshacerse de ellos es el camino, deshacerse de ellos condenándolos a morir de hambre. Lamentablemente es así, y por eso no nos podemos quedar de brazos cruzados. Tenemos que estar con ellos en la calle, ayudándolos, acompañándolos para que sus derechos sean restablecidos. Andrea, nosotros ahora vamos a ir a unos cortes de la emisora, y cuando regresemos, Andrea, vamos a seguir con Arnoldo Benítez, escudriñando todo esto y todo lo que tiene que ver con la tarea a futuro, que es organizar y organizar para seguir luchando. Ya venimos. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país.
Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. En este 1 de mayo había una gran expectativa por el anuncio que haría Maduro sobre un posible aumento del salario mínimo. Pero todo fue fraude y decepción. Una vez conocido el anuncio, lo que hay en toda Venezuela es rabia, es indignación y repudio de parte de toda la familia trabajadora. Rechazamos la burla y el engaño de Maduro con sus bonos de hambre, que nada tienen que ver con el salario. El salario mínimo en Venezuela sigue siendo $5 al mes. Por cierto, el más bajo de toda América Latina. No queremos bonos miserables, queremos salario digno y suficiente. Ahora más que nunca se impone la necesidad de seguir con más fuerza y más empuje la lucha por el salario en Venezuela y también la lucha por la libertad y el cambio político necesario. Fuerza, trabajadores. Esas son las palabras de Andrés Velázquez en respuesta a los anuncios efectuados por Nicolás Maduro. Andrea, hemos visto que la reacción ha sido contundente por parte de todos los sectores de trabajadores. El compañero Andrés Velázquez también con eso lo que hace es reflejar una reflexión colectiva. Pero fíjate tú, me llamó poderosamente la atención cuando haces un llamado a la izquierda internacional sobre el tema de sus lemas y todo eso, y que reconozca verdaderamente la verdadera característica del régimen de Maduro. Y no queda otra, por ejemplo, mira al punto al que han llegado. Óscar Figuera, que es una de las mayores autoridades del Partido Comunista de Venezuela, ayer por Twitter puso así, textualmente, denuncia. Hoy el Partido Comunista de Venezuela propuso en la Asamblea Nacional una resolución para exhortar al gobierno a corregir su política de bonificación y decretar un aumento de sueldos, salarios y pensiones indexados a la canasta básica. Y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se negó a someter esa propuesta del Partido Comunista a votación. O sea, a ese punto han llegado. Ni siquiera
permiten que se someta a votación una propuesta del propio Partido Comunista de Venezuela sobre el tema de los salarios. Es Andrea. así, incluso él menciona, creo que sí me escuchan. Yo creo, él incluso en esa sesión, de acuerdo a las imágenes que hemos visto, el video, acusa al Partido Comunista de formar parte de los sectores de oposición que ellos llaman terroristas y fascistas, y habla de que es un milagro económico lo que ellos están haciendo con los trabajadores. Entonces, de verdad, el cinismo llega a su máxima expresión con eso de esa denominación de milagro económico, o con ese término que ellos acuñaron ahora que ellos llaman ingreso mínimo vital. O sea, ellos mismos reconocen que para ellos ya el salario es innombrable, es pecado hablar de salario. Ellos hablan de ingreso mínimo vital, y es mentira que sea vital. No es ningún ingreso mínimo vital, porque con ese ingreso nadie vive. Y los tenemos que retar, Luis, tenemos que retarlos a que salgan, que sobrevivan una semana, no le vamos a decir un mes, una semana, desplazándose en transporte público, viviendo en las mismas condiciones, con carencias de agua, con fallas de internet, con fallas de electricidad, y que además con ese sueldo de 130 bolívares que tiene un pensionado, vayan a hacer mercado. Una semana a ver si sobreviven, y que no se enfermen, porque seguramente no van a poder cubrir los gastos de salud. Hay que retarlo, porque aquí el único milagro que yo veo en todo esto es que un funcionario público que debe tener un salario también promedio tenga carteras, zapatos, camionetas de alta gama, zapatos de diseñador, ropa de diseñador, que tengan avionetas, que tengan yates. Eso sí es un tremendo milagro económico. Que me enseñen cómo hacen, para ver si yo con mi pensión, con mi jubilación, puedo multiplicarla de manera decente y honesta para poder también tener bienes y servicios que pudieran mejorar mis condiciones de vida. El verdadero milagro es el que ellos hacen, cómo ellos justifican un dinero mal habido que no es posible justificar con un ingreso de funcionario público, ni de diputado, ni nada de eso. Entonces, es un total atropello, un total cinismo, y bueno, no nos extraña que ellos ahora vayan a decir que el Partido Comunista es de derecha, y que es fascista, y que es todo lo que ellos le dicen a todos sus enemigos por igual. Que estén atentos los partidos comunistas del mundo, que estén atentos. Sí, Andrea, fíjate tú, yo le voy a preguntar al diputado Arnoldo Benítez, porque siempre hemos hecho un poco esa escala de comparación para saber cómo se iba comportando el bolívar con respecto al dólar, y ver lo que eso significaba para un trabajador, partiendo de la base de que la medida tomada por Maduro de despojar a los pensionados y jubilados de un aumento salarial que significaría un aumento de la pensión. ¿A cuánto se encuentra ahora, Arnoldo Benítez, el precio de la canasta básica? Sí, mira, pero antes de eso, yo quisiera hacer énfasis con lo que planteó Andrea, del exterminio, de la eliminación a la cual que ha ejecutado el régimen con leyes como la ley del trabajo, pero la misma Carta Magna, ¿no? Porque el artículo 91 arranca con que todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales. Es decir, el texto constitucional le dice al régimen que el salario debe cumplir con estas condiciones. Y habla del salario mínimo vital. ¡Epa!
pero que será ajustado tomando en cuenta como una de las referencias el costo de la canasta básica. Eso es el texto constitucional del artículo 91. Ajá, ¿y cuál es el costo de la canasta básica? Si tú tomas las 2 o 3 referencias de las instituciones que sacan la cuenta, eso está entre 467 y 520 dólares. Podemos hablar de que la canasta básica en este momento está alrededor de 500. De 500, ajá, ok, 500 dólares. ¿Qué porcentaje son 5 dólares de 500? 1%. Es decir, que el salario mínimo venezolano en este momento representa exclusivamente el 1% de la canasta alimentaria. Es decir, que para que yo pueda decir que podemos comer con lo que devengamos, yo necesito 100 salarios mínimos hoy para poder comprar la canasta alimentaria. Es la desproporción más grande que ha habido en la historia de Venezuela de la relación salario. ¿Y qué trae eso como consecuencia? Bueno, la muerte por inanición. Eso es genocidio. Genocidio, que está establecido. Me gustaría que nos leyeras, como me leíste a mí antes del programa, la definición de genocidio, que tú la tenías. Sí, pero no solamente es eso, sino que el Estatuto de Roma, que es el estatuto que rige la Corte Penal Internacional, precisamente tiene dentro de sus atribuciones, dentro de sus competencias, se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia de conformidad con el presente estatuto respecto a los siguientes crímenes: crimen de genocidio, crimen de lesa humanidad, crimen de guerra y el crimen de agresión. Pero aquí define entonces el genocidio a los efectos del presente estatuto, es decir, el estatuto que rige a la Corte Penal Internacional, y de ahí el temor de estos vagabundos, porque están pidiendo que acabemos con todas las denuncias en la Corte Penal. Es porque se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Y oigan esta: sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear la destrucción física total o parcial de las personas, que es lo que está pasando con nuestros niños, con los viejos. Me gustaría que lo vuelvas a leer, porque esto califica perfectamente en lo que cae al grupo de pensionados y jubilados. El sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física. ¿Cómo que se llamaba el amigo aquel que murió en huelga de hambre allá en el hospital militar? Sí. Franklin Brito, ¿verdad? Eso es destrucción física, total o parcial. Esos niñitos en el hospital, aquí, JM de los Ríos, que se están muriendo, porque simplemente no existe ni siquiera la posibilidad de ayudarlos contra sus enfermedades. Eso, señores, eso es genocidio. Este es un régimen genocida. Estamos, Andrea, ante un cuadro dantesco, que además exige de todos nosotros, de todos los que entendemos la labor política como una labor de dedicación hacia nuestros compatriotas, un gran esfuerzo. ¿Cómo vamos a seguir en esta lucha, Andrea? Bueno, tenemos que hacerlo como lo hemos hecho hasta ahora. No se puede descartar ninguna de las opciones que hemos tenido hasta ahora. Es decir, hay algunos dirigentes que tú le nombras ahorita la palabra calle y te dicen calla. No, calle, no, calla. No nombres eso, calle no. Son aterrorizados por
la calle, la protesta, hacen un balance de lo que han sido las protestas en Venezuela con un criterio que, bueno, en la causa R no compartimos. Creemos que todas estas herramientas de lucha son válidas. La protesta, por supuesto, como se ha hecho hasta ahora, los trabajadores han hecho protestas pacíficas, creativas, pero contundentes. Pero eso tiene que ir acompañado, lo reivindicativo, lo gremial, en este caso, tiene que ir acompañado de la lucha política. Y ahí es donde tenemos que hacer la interconexión. Porque, bueno, por supuesto, todo lo que hemos hablado aquí hoy es súper importante, es el salario de los trabajadores, y para un partido como el nuestro, que además es un partido laborista, por supuesto que es un tema crucial. Pero en dictadura, nosotros sabemos que las soluciones a esta situación vienen por el cambio político. Es decir, en dictadura no van a reconocer a la clase trabajadora. En dictadura no van a ajustar el salario porque necesitan mantenernos esclavizados y controlados. A la dictadura no le interesan los ciudadanos. Y además estamos en un territorio ocupado por fuerzas extranjeras que han ya demostrado suficientemente el odio contra los venezolanos, el éxodo que nosotros tenemos en Venezuela de alguna manera. Para ellos es la posibilidad de terminar de tomar y apropiarse de nuestro territorio y de nuestras riquezas. Entonces estamos ahorita en una diáspora, digamos, en cualquier rincón del mundo, mientras estas fuerzas extranjeras ocupan y explotan nuestros recursos y se apropian de ellos. Entonces nosotros, con todas esas circunstancias, no podemos pensar que el camino es solo. El camino es una combinación de herramientas de lucha, pero sobre todo de no rendirse. De no rendirse, de ser consecuente con la lucha, ser consecuente y disciplinado con esto, de tener estrategia, de tener táctica y de avanzar. Y todo eso requiere de algo mucho más difícil de construir, lo necesario, que es unidad real en la lucha, unidad verdadera en la lucha, no la unidad de 3, ni de 4, no, ni de 10, es la unidad de todos los venezolanos en la lucha por liberar a Venezuela. Vamos a conversar de todo eso, de lo que queda por hacer, Andrea, cuando regresemos de este corte de la emisora. Okay. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes,
a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Acompañamos esa indignación de toda la familia venezolana y especialmente de la clase trabajadora. Y no podemos menos que alzar la voz para defender los derechos de los venezolanos que hoy han sido condenados una vez más a la esclavitud y la miseria. Nosotros hemos acompañado y seguiremos acompañando a los trabajadores en las luchas que están dando en la calle. Pero es lamentable ver como meses de lucha, meses de protesta, meses de manifestaciones que tenían la esperanza de por lo menos lograr un aumento de salario el 1 de mayo. Los trabajadores del 1 de mayo se fueron sorprendidos una vez más por la indolencia de este régimen que los ha condenado a seguir en la esclavitud y especialmente a los más vulnerables, a los pensionados y a los jubilados que están condenados al exterminio. Palabras de nuestra compañera Andrea Tavares en el transcurso de la rueda de prensa, la que ella fue vocera en una rueda de prensa de la Plataforma Unitaria Democrática. Y Andrea, estamos viendo que ya parece que para todos los sindicatos y para todos los gremios debe quedar claro que la lucha no puede convertirse solamente, circunscribirse a la lucha por una mejora salarial. Parece que está muy claro que si no salimos de Maduro no va a haber mejoría en la calidad de vida de los venezolanos, y yo creo que ya es hora de que se le haga un llamado a todos los sectores sindicales, sobre todo a los más conservadores, a que entiendan que esta lucha tiene que ser una lucha colectiva por la salida de este régimen. ¿Aló, Andrea? Y te voy a decir, o sea, la clase política venezolana ha cometido errores, a lo mejor, bueno, sigue errática en muchas cosas, hemos tenido aciertos, hemos tenido victorias y también hemos tenido derrotas y hemos tenido desaciertos. Y es importante que esto se ponga en equilibrio. No solamente es, recordar los errores y empezar a lapidar a la oposición. Creo que es bueno valorar también los esfuerzos, valorar estrategias en las que hemos actuado en unidad y, por supuesto, nosotros vamos a ser los primeros críticos en la causa R de cualquier acción que pueda significar la ruptura de esa unidad, porque incluso a veces uno rompiendo con una unidad falsa también es una forma de señalar que la unidad ha sido asaltada, vulnerada, y por eso es que nosotros hemos sido tan firmes siempre en las decisiones que tomamos. Así lo hicimos en aquel llamado a elecciones regionales, donde dimos un paso al frente y dijimos, no vamos a participar allí. ¿Y por qué la causa R lo asumió, lo dijo? Porque la causa R no está aquí buscando un cargo de alcalde o un cargo de gobernador. La causa R quiere recuperar la democracia y la libertad, y para eso necesitamos salir del régimen que hoy ocupa Miraflores. Y con una gobernación y con una alcaldía no lo vamos a hacer, y allí está la evidencia, allí está la muestra. Ninguno de esos gobernadores y alcaldes tiene real incidencia en la política ni del país, ni en su municipio, ni en su región. Están allí más bien vapuleados, sin recursos, aguantando la presión
y rayándose con sus electores porque no le pueden cumplir lo prometido. Para nosotros no era un tema de abstenerse, y de hecho no hicimos campaña para que la gente se abstuviera. Simplemente dijimos, señores, no pierdan el tiempo en algo que es para entretenernos, que son unas elecciones municipales y regionales que no nos van a ayudar a resolver el problema. Vamos a construir la unidad, vamos a unas primarias, vamos a elegir el candidato presidencial que va a ser el líder que va a conducir esta lucha hasta la victoria. Y eso es lo que hemos propuesto, eso es lo que han dicho todas nuestras pancartas desde hace mucho tiempo, elecciones presidenciales ya, y en eso estamos trabajando. Y hoy la clase trabajadora tiene que entender que también la solución a su situación individual, pero también a la situación general como clase trabajadora y a la situación del país, pasa porque esta lucha la unifiquemos en la lucha política y que podamos lograr ese cambio que anhelamos. Es una unidad real, es esa unidad de los iguales, esa unidad de los que tenemos el mismo objetivo, y esa unidad todavía tiene que afinarse, tiene que limarse, tiene que terminar de consolidarse, y esa unidad los tiene que incluir a ellos, a todos los trabajadores. Muchísimas gracias, Andrea. Ya damos por concluida este programa de hoy y queremos invitar a todos nuestros oyentes a volver a sintonizarnos el próximo miércoles. Muchísimas gracias a Arnoldo Benítez por su acompañamiento y por los datos tan importantes que siempre nos aporta. Gracias, Andrea. Muy buenas tardes a todos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.